Tenemos un momentito para que sería importante recibir preguntas. Bueno, estamos aquí un poco para, a partir de esta propuesta, alrededor de la muestra. Para los que han visto la muestra, creo que hay algunos aportes y algunas entradas muy distintas. Hemos visto desde las premisas curatoriales, el estudio de caso de la Galería siglo XX, la voz directa de María Inés, como los intereses precisos de lo que empieza a gestarse en los años 70, como y la complejidad que eso tiene el día de hoy desde su perspectiva, desde sus investigaciones. La propuesta educativa, no sé, me parecería que es importante que volviendo como al tema central de la propuesta curatorial, de reflexionar sobre las condiciones del cuerpo en un determinado contexto histórico a partir de una lectura que fue la que hicieron los artistas entre los años 60 y los 80, que había sido leída, ¿no? O sea, hay que pensar que también el contenedor de la historia del arte ecuatoriano en el siglo XX es un relato formalista sobre la composición, el color, la textura, la forma, y que es una lectura que ha tenido una vigencia muy importante incluso hasta la actualidad, sobre todo en la clasificación y en el sentido que se le ha dado en las colecciones públicas. Y que las iniciativas privadas habían sido demasiado pequeñas, como este intento desde un espacio como este, que recibe 40.000 visitantes, que son en su gran mayoría estudiantes de colegio, estudiantes universitarios, gente que no necesariamente es el espacio como el de los visitantes de la Galería siglo XX o de arte actual, o espacios de ese tipo muy especializados. Plantearnos que ese contenedor, que era esa historia del arte del siglo XX tan formalista, de pronto tiene como esta mirada. La idea es como suscitar una serie de preguntas y pensar el lugar del cuerpo, el lugar del visitante dentro del museo, esa reflexión que hicieron los artistas sobre determinadas condiciones biopolíticas sobre las que pensaban desde el contexto histórico, como explicaba Susan, de las dictaduras, de los populismos, de un ambiente discursivo revolucionario, de un discurso muy particular de la izquierda entre los 60s y los 80s, de la construcción discursiva de la América Latina de ese momento. De pronto es como ponerse en la situación de que el cuerpo está siendo interpelado y de que está siendo interpelado desde otras perspectivas, que sin embargo también nos generan a nosotros una serie de reflexiones sobre nuestro propio trabajo, sobre la propuesta, sobre los resultados, sobre todas las voces que van surgiendo en el camino de lo que plantea Inhumano. Entonces me parece que es interesante como abrirlo así, es decir, como nos hemos hecho una serie de preguntas, hemos trasladado estas preguntas y estas investigaciones a una serie de dispositivos museográficos, porque lo siguen siendo, ¿no? Hemos pensado en el espacio y en el sentido que pueda adquirir ese espacio. Hemos intentado ser lo más claro posible en enunciar, digamos, nuestro lugar, nuestra mirada, ¿no? Sin embargo, creo que siempre quedan como preguntas que se pueden formular en un espacio como este, que estamos haciéndolo, digamos, ya casi al cierre de la exposición, después de 6 meses, 5 meses casi 5 meses de haber sido inaugurada, revisitada y planteada en varias ocasiones por nosotros mismos. Así que yo les doy la palabra, me gusta que hay preguntas en el público, por ahí hay un micrófono. Bueno, buenas noches. Primeramente les quiero felicitar porque es un trabajo conjunto, hay una investigación muy seria, muy profunda, que yo creo que es lo que hace falta a las artes, no solo ver desde la parte estética, sino entender profundamente este proceso. Hay una interrogante que me surge y también es parte de mi tesis, la verdad, que estoy trabajando en este momento. Justamente durante estos años que ustedes han mencionado brillantemente, hay toda esta dimensión de la política, del compromiso, de la revolución, un poco del artista. Y sobre todo hay este conflicto de la búsqueda de la identidad latinoamericana, ¿no es cierto? Como he mencionado. Entonces, siempre me viene a la mente sobre qué opinión merece para ustedes esta idea de que el arte puede ser como una señal de pronto objetiva de la representación de la identidad. Es decir, a veces hablar de los discursos de la identidad puede resultar un poco subjetivo, pero a veces el arte, al ser una expresión que de pronto ya está plasmada,
mestiza, que en resumen se estuvo luchando y buscando durante esas épocas. ¿Qué pueden contribuir acerca de esto? Es decir, de la relación entre esta identidad mestiza tal vez y el arte que se produjo durante estos años. Yo también me sumo al reconocimiento. Me parece que es una de las obras más potentes que veo aquí, pero me surgen, yo creo que está tan bien planteada que surgen muchas preguntas, no solo alrededor de la circulación de la muestra, sino de la muestra propiamente dicha. La primera vez que vine me saltó inmediatamente una pregunta que vuelvo a tenerla otra vez que la veo, y es ¿cuál es el nivel de diálogo que ustedes pudieron detectar entre esta emergencia de los artistas para abordar el tema de la corporeidad con el feminismo, dado que es un momento en el que, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, el feminismo empezaba a provocar serias disrupciones en el campo del arte. Pensemos en el performance, en el body art, en todas estas manifestaciones. Porque al revisar la muestra, finalmente volvemos al lugar de la disrupción, pero protagonizada por la mirada masculina. Y hasta qué punto esa revisión del lugar desde donde la disrupción sobre el cuerpo es protagónica encuentra en las obras de Eda y de Pilar Bustos como un lugar de inflexión muy significativo. Esa es una pregunta que la tuve desde el inicio y que les vuelvo a plantear. Bueno, mi pregunta iba hacia que pudiera responderlo. Hay algo que en los 60s, 70s está muy presente en la cuestión del arte, y es justamente el cambio de los sistemas de producción y arte. La pregunta va en el sentido de que en la investigación, ¿cómo detectaron si hay cambio o no hay cambio en los sistemas de producción de los grupos, de los individuos que están vinculados al movimiento de este periodo 60s, 70s, si varía, no varía, y cómo eso permite también transformar la representación? Buenas noches. Una pregunta. El lapso de tiempo es entre los 60s y 80s. Un poco el contexto latinoamericano, en esos años ya hay manifestaciones, digamos, paralelas, con cuestionamientos sobre el cuerpo y las políticas igual. Justamente creo que es el teatro, quizás que interroga bastante esta corporalidad, y en cierta forma también el arte performance, y me sorprendió que no haya alguna referencia a justamente estas prácticas en la totalidad de la muestra. Y mi pregunta es por ausencia aquí en el contexto ecuatoriano que no se las ve, o es porque seguimos hegemonizando las artes visuales y la bidimensionalidad. Con respecto a la primera pregunta, yo creo que las imágenes entran dentro del campo de la representación, que es un campo mucho más amplio que el campo de las artes, y que si nosotros utilizamos estas imágenes como fuentes, las imágenes hablan en la medida en que nosotros sabemos interrogarlas. O sea, yo pienso que si bien es cierto los artistas estaban de alguna manera pensando en una cuestión mestiza, no necesariamente las obras van a hablar precisamente de mestizaje. Los
sea, uno puede abordar, por ejemplo, la cuestión de la etnicidad desde la ausencia y preguntarse por qué está la ausencia. Y al responder por qué está la ausencia, o sea, estaban totalmente en contraposición, por ejemplo, con la cuestión del indigenismo, que tenían una serie de concepciones con respecto a lo que es el indigenismo que hacían que la etnicidad se presente de un cierto modo. Son imágenes que nos podrían también hablar desde el género. Por ejemplo, entrando a la pregunta de Edgar Vela, es un periodo bastante dominado por la cuestión masculina. Cuando uno indaga, por ejemplo, en las prácticas, se reunían, por ejemplo, en el Café 77 y en el Café Royal a discutir sobre las obras de los artistas, ¿no? Entonces se reunían en una mesa para hablar sobre qué dibujos estaban haciendo. Y por ejemplo, la Eda dijo, bueno, o sea, le tocaba el román y todos hablábamos, le tocaba el Carcom y todos hablaban, me tocaba a mí y todos iban a beber cerveza en otro lado. O sea, era una práctica de exclusión súper fuerte. Entre las cosas que están, por ejemplo, dentro del texto, está una cosa que me dijo el José Húndano, que hablando de cómo eran las relaciones de género y eso, él me dijo, bueno, o sea, yo la veía a la Pilar Bustos de lejos, o sea, yo sabía que dibujaba bien, pero era como un acuerdo tácito, como algo que estaba sobreentendido, o sea, que la Pilar no podía ser ni parte de los Van, ni parte de los mosqueteros. O sea, era como una cosa muy sobreentendida que si ellos iban a ser como un grupo dominante dentro del circuito, tenía que ser como un grupo masculino dominante. Es interesante también que es mucho más fácil conseguir estas confesiones de los artistas hombres que de las artistas, ¿no? O sea, es increíblemente difícil, o sea, cuando uno hace las entrevistas, o sea, por ejemplo, con la Pilar me tomó 5 entrevistas. El hablar sobre la cuestión del género, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Pilar comenzó a hablar de cómo era la situación, por ejemplo, de los homosexuales en la cuestión de la Revolución Cubana, o sea, que Fidel era un superhumanista, pero que, o sea, lamentablemente se expulsó a toda la comunidad del Partido Comunista porque no se los consideraba que podían ser parte del movimiento. Al mismo tiempo que sí, o sea, ser mujer sí, o sea, no tenías el mismo chance de conseguir los mismos trabajos, no tenías los mismos salarios, los mismos procesos de visibilización. Es como una época, o sea, dominada realmente por estos circuitos masculinos. Son imágenes, o sea, donde uno ve unos cuerpos mayoritariamente masculinos además, o sea, porque no es tampoco esta mirada masculina donde la mujer se convierte en la musa, sino es una mirada sobre el cuerpo social, o sea, es un cuerpo que está transformándose, es un cuerpo que está en potencia, que está en potencia y que no está en acto. Son cuerpos que van volviéndose vísceras, y entonces que están alejados de esta concepción, o sea, de la belleza de la musa. Y creo que, bueno, de alguna manera eso se logra un poco más en el catálogo que en la exposición, o sea, creo que sí me faltó colocar algún dispositivo de pronto que hubiera sido algo, no sé, poco políticamente correcto. Creo que hubiera sido interesante conseguir algunas de las filmaciones que tengo con estos tipos de testimonios y colocarlos dentro de la exposición, y de hecho fue lo que discutimos muchísimo, ¿no, Ana? Sobre si colocamos o no colocamos estas cosas dentro de la exposición. Es una exposición que a mí también me deja muchas más preguntas que respuestas en realidad. Preguntas todavía sobre cuestiones de la misma representación,
una de las preguntas que yo me hacía, por ejemplo, era, o sea, sí es cierto que habían otras corrientes dominantes en